Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Buenas tardes Estocolmo, buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet, el conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo, un servicio de Radio Buchirka para todos los que aman la lengua española, ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien. Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas hora local de la capital de Suecia, en el 91.6 FM. Si está en cualquier otro lugar del mundo, puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirka. La primera sería radiobuchirka.se. Este nombre de Buchirka, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y. O sea, usted diría radiobotkirka.se y Radio Botkirka, Radio Buchirka como se leería, o Radio Buchirka como se leería, si lo leyéramos en sueco.com. Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos al mail latertuliadeestocolmo@gmail.com. Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar, incluso cualquier archivo de voz con alguna valoración, algún aporte, alguna crítica, alguna idea, alguna disidencia que tenga con nosotros. Sabe que este es un programa interactivo. Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente, pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto, todas las opiniones son bien recibidas en la Tertulia de Estocolmo. También puede buscarnos en la plataforma de iVoox. Hemos creado un canal que se titula La Tertulia de Estocolmo, donde con cierto retardo vamos colgando los programas que se van emitiendo, pero ya hay una buena cantidad de ellos ahí y yo le recomiendo que vaya y los disfrute. Donde hablamos de lo humano y lo divino. El cantar de nuestra tierra, todo por antiguo ya pasó. Dicen que ya es el rock lo que impera. Dicen y yo a gritos digo no, no se pueden comparar esos ritmos extranjeros con ese garbo sin par del paso doble torero. Y entonando mi boca este cante, se me llenan los paros de arte. Cantaré de España, tonadillas de nuestra nación. Cantaré de España, que te llegan hasta el corazón. Cantaré de España, en el mundo no habrá quien iguale, que vengan de tierra extraña mil ritmos armando guerra. El cantar de nuestra tierra para mí es lo que más vale. Cuentan que nuestra copla española hace mucho tiempo se enterró. Cuentan que se fue como una ola. Cuentan y yo a gritos digo no, jamás podrán acabar por muchos ruidos nuevos de nuestra patria al cantar.
porque es el alma del pueblo. Si reinara la copla extranjera, por mi casta morirme quisiera. Cantaré de España tonadillas de nuestra nación. Cantaré de España que te llegan hasta el corazón. Cantaré de España, en el mundo no habrá quien iguale, que vengan de tierra extraña mil ritmos armando guerra. El cantar de nuestra tierra para mí es lo que más vale. El cantar de nuestra tierra para mí. Acabamos de disfrutar de la copla Cantares de España, interpretada por Mercedes Zambrano, pieza que da nombre al disco Cantares de España, la historia de la copla llevada al musical. Nos iremos con otra canción tomada de este mismo disco, Cocidito Madrileño, interpretada por Juan Manuel Punzano. Quiero emparedar con estas canciones un seminario para profesores de español que será el tema de esta tertulia de Estocolmo. Resulta que hay una empresa, Skolporten, la puerta escolar, una compañía privada fundada en el año 2000 por Per Reinolf, que se dedica a ofrecer servicios de mejoramientos de la educación aquí en Suecia. Ella ayuda a mejorar la calidad profesional de los maestros y líderes escolares. Y como parte de esta actividad, y bajo el título de Hola, así en español, se desarrolló un seminario dedicado a los profesores de castellano como segunda lengua en todo el país. La actividad tuvo lugar entre el 14 y el 15 de noviembre del año pasado, de este año que acaba de terminar, 2017, en los salones del Hotel Birger Jarl, ubicado en la calle Birger Jarlsgatan, número 61A, aquí en la capital de Suecia. En la conferencia se ofrecieron diferentes charlas relacionadas con temas tales como los planes, exámenes, plantillas de evaluación de las lenguas modernas, particularmente el castellano, las redes sociales como instrumentos para la educación y la enseñanza del idioma, las investigaciones actuales sobre la lengua española, entre otros muchos temas, todos ellos interesantísimos. Participaron varios profesores e investigadores y yo he querido traer para ustedes aquel que dio la charla que considero más interesante. Me refiero al profesor Ingmar Söderman. Nacido en el año 1950 en Töreboda, este profesor de lenguas romances, especialmente de español, se mantiene activo en la Universidad de Gotemburgo. Se doctoró en el año 1991 en lenguas romances en la Universidad de Uppsala con una tesis sobre las construcciones condicionales en el castellano contemporáneo. Fue profesor invitado de la Universidad de Alcalá y ha seguido investigando sobre la sintaxis de las lenguas romances, en especial de las minorías étnicas en Europa. También se ha interesado por la política lingüística y por la visión medieval de Suecia, en particular del origen de los godos. Ha investigado sobre los contactos hispano-suecos, sobre la manera en que esta historia ha sido escrita en español, y en el año 1993 fue profesor de la Universidad de Umeå de español, profesor de español, pasando a impartir la misma asignatura en la Universidad de Gotemburgo a partir del año 2008. La charla que nos ofreció, y de la cual vamos a escuchar una buena parte, versa sobre la historia comparada de las lenguas. Estoy seguro que a todos los que aman la lengua española, este será un programa que habrá de interesar. Que lo disfruten. Callarse por un momento de blatona y seguirilla, que por las sendas del viento el aire va de rodillas.
el silencio en su crespón, que a la gente canastera lámpara tío el corazón. Mi copla por los rosales, dejarla que venga y vaya, que estoy llorando canales la pena de los amadias. La guitarra mora puesto crespones en su compás, y de luto pa' los restos se vistió la soleá. Y hasta la luna en la playa, diciendo de madrugada, y qué pena, Dios mío de mi alma, qué pena, Carmen Amaya. Formando cruz lleva el agua, dos ramas de hierbabuena, y el yunque llora en la fragua por una rosa morena. Los gitanos, la señora, el mocito y el marqués, toda España reza y llora sin poderse contener. Mi copla por los rosales, dejarla que venga y vaya, que estoy llorando canales la pena de los amadias. La guitarra mora puesto crespones en su compás, y de luto pa' los restos se vistió la soleá. Y hasta la luna en la playa, diciendo de madrugada, y qué pena, Dios mío de mi alma, qué pena, Carmen Amaya. Bien, vamos a ver. Muchas veces la historia de la lengua es algo que se estudia en las universidades, pero pocas veces en los colegios y los institutos. Y yo creo que es un error. Y voy a explicaros por qué y cómo se puede hacer para que entre también la historia de la lengua en la enseñanza media. ¿Por qué historia de la lengua en la enseñanza media? ¿Y cuándo debemos enseñar esto? ¿Y qué se debe enseñar? ¿Y cómo se debe enseñar esto? Buenas preguntas. Y voy a intentar contestar a esto. Porque una razón es que existe un gran interés por el pasado. Hay universidades donde casi no se enseñan nada de historia de la lengua, pero suelen ser cursos que gustan a los estudiantes universitarios. Pero hay un interés por el pasado, en el ser humano, saber cómo era antes. Y hay muchas veces una búsqueda del origen lingüístico. Solo hace falta pensar en el programa Språket. No tiene nada que ver con lingüística, sino por interés. Y ahora mismo hay un gran interés en novelas históricas y libros más populares sobre la historia. Podemos pensar en Herman Lynch, Stig Harrison, Maya Hagerman, que han escrito libros de historia, pero explicada de una forma más popular, más fácil. Y hay muchos libros de historia. Y a veces no nos hemos dado cuenta lo que
llevamos dentro después del colegio. Hemos aprendido cosas, y a veces hemos aprendido cosas completamente falsas también. Y llega un momento en que uno se pregunta, ¿y eso es? Yo creía que era así, pero eso ha cambiado. También la historia nos da una perspectiva de la época, de este momento y del país. Es como yo me he preguntado, por ejemplo, por qué estudiábamos la historia de Suecia también en mi colegio. Yo vengo de Bohuslän, que formaba parte de Noruega hasta mediados del siglo XVII, pero nada de historia de Noruega. Es decir, la historia del resto del país, pero nada de mi región. Y es una pregunta que me he puesto más tarde, porque no estaba consciente de eso. Claro, vivía en Suecia, pero esta parte no era Suecia entonces. Y no creo que mi profesora, que mi maestra hubiera pensado en eso tampoco. Ella era de Skåne, que tampoco formaba parte de Suecia. Entonces, también es una manera, eso de estudiar la historia de la lengua, nos da otra perspectiva, relativiza un poco el nacionalismo, los conceptos como el país. Ya sabemos que los países han cambiado fronteras muchas veces, y eso de la pureza nacional, la pureza del pueblo, que es una mentira. El ser humano se ha mezclado por todas partes, ha viajado mucho, y han ido mezclándose con otros. Dos jóvenes se encuentran y tienen interés por otra persona de otra cultura. Es una reacción muy normal, y yo creo que es porque eso es una mentira. La pureza del pueblo que forma parte del nacionalismo más radical, entonces ya no tiene sentido. Es una idea, pero no tiene mucho que ver con la realidad. Y mostrando cómo, por ejemplo, Europa surgió, y los países actuales de Europa, que tampoco han sido países. España sí tiene muchos años como país, Francia también, Italia y Alemania no, tienen como 150 años como países unificados. Y solo hace falta pensar en Latinoamérica. Los países latinoamericanos son bastante modernos. Y, por ejemplo, también con la historia se puede entender por qué muchos filipinos tienen nombres y apellidos españoles. Porque había un general español, o catalán mejor dicho, que en una época, en mediados del siglo XIX, no tuvo problemas con estos nombres tan raros, así que cambió los nombres de la gente. Tú, Juan López, tú, Pedro Benítez, tú, etc. Y por eso llevan estos nombres. Y claro, ya hay muchos pueblos que han pasado por España, los visigodos, los francos, los vándalos, los moros, y ya uso moro aquí por una sencilla razón, es que no, los musulmanes que llegaron a España en 711 eran parcialmente árabes, parcialmente bereberes y parcialmente de otros pueblos, y por eso es difícil hablar de árabes, porque eso es descalificar a los bereberes, que formaban una parte muy importante de esta gente. Y también se puede decir musulmán, pero eso también es indicar más la religión, que no tuvo tanta importancia en la invasión de España, sino era más bien la cultura de los moros. Era una cultura arábiga, pero también bereber, etc. Muy bien, y también las influencias de las lenguas amerindias. ¿Y cuál es la importancia de las influencias? Claro, la cultura surge donde hay una confrontación de tendencias, de corrientes diferentes, no en un pueblo aislado, porque es la implosión. Si no hay influencias desde fuera, se va
perdiendo la dinámica cultural de un pueblo. Y todos, como cuando se habla de las tradiciones suecas tan antiguas que en su mayoría son importaciones de Alemania o de otros países, como el maistón, tomte y todos esos conceptos tan nacionales, ya lleva un poco tiempo en Suecia, 150 años, algo así. En Suecia, siento decirlo, pero era un cabrón, que iba con los regalitos en Navidad. Alguien se ponía la cabeza de una cabra e iba dando los regalitos. Muy bien. Y también se puede ver la lengua como un espejo de la historia, porque las influencias están reflejadas dentro de la lengua, solo por las palabras que usamos. Las importaciones lexicales de otros países, es como solamente echar un vistazo aquí en Estocolmo, en cualquier ciudad sueca. Las tiendas ponen sale, no ponen rea, que es una palabra más corta, pero se está quitando la palabra sueca para poner la palabra inglesa. Menos claro, se entiende en la tienda de Pelle Pettersson, que son tiendas de ropa para barcos. Y claro, ahí ponen sale, pero S-A-I-L. Lo que tiene sentido. Por lo menos en Gotemburgo, donde se suele jugar con las palabras. Entonces tenemos el antepasado y también la actualidad reflejada en la lengua. Ahora es la influencia inglesa, pero durante la Edad Media había una influencia alemana enorme en todos los países escandinavos. Y debemos terminar con esa idea que surge también, vuelvo a eso del nacionalismo, que es una idea que surgió después de la Revolución Francesa y con el romanticismo de principios del siglo XIX. Es decir, un pueblo, una nación y una lengua. Eso casi nunca ha existido. En Europa hay posiblemente 2 países donde no hay una minoría histórica. Es decir, ahora mismo hay gente de muchos países, en todos los países, pero en Suecia tenemos a los samis, los lapones, tenemos a los fineses, a otra gente, a los roma, que ya llevan siglos y siglos y siglos. Estos 2 países son Islandia y posiblemente Portugal, pero es un poco difícil, como hay ciertos dialectos que son un poco dialectos transitorios entre el portugués y el español. Pero España, por lo visto, tenemos el español o el castellano, también tenemos el catalán, tenemos el euskera, tenemos el gallego, por no hablar del aranés, que se habla en el Valle de Arán, y más cosas. Y árabe, por supuesto. Y ahora mismo, por la Costa del Sol, sueco y lo que sea. En una ocasión estaba yo viajando con amigos por la Costa del Sol y entramos en una cafetería en una urbanización. Era una urbanización pequeña y pedí 3 cafés, por favor. Y me miró el camarero. I'm so sorry, I don't speak Spanish. Así que era una urbanización completamente inglesa. Y no creo que sea tan difícil entender 3 cafés, por favor. Café, coffee, 3, esa falta de voluntad. Bien. Y claro, tenemos muchos préstamos antiguos. Y aquí es un problema. Cuando hablamos de préstamos de diferentes lenguas, sí son préstamos, pero ¿de qué lengua? Tenemos préstamos griegos, pero muchas veces estos préstamos griegos
nos han llegado a través del latín y quizá a través del alemán. Es como tenemos muchos préstamos para frutas, flores, animales de Latinoamérica, pero antes de llegar a Suecia han pasado por España, quizá Portugal, Francia, Alemania, Dinamarca, antes de llegar a Suecia. Y por eso es difícil decir de qué lengua es un préstamo, porque prácticamente es un préstamo del danés, pero en danés es un préstamo del alemán, y en alemán es un préstamo del francés, y el francés ya veis que es complicado. Por eso hace falta problematizar estos conceptos, todo esto, y mostrar cómo no es cuestión de recordar los nombres de los reyes ni nada, sino solamente de los pueblos. ¿Qué ha pasado? Hemos tenido mucho contacto cultural o comercial, sobre todo comercial, claro, y han llegado a ciertos acuerdos. Es por eso que tenemos también las lenguas criollas y los idiomas pidgin. Es decir, para hacer algo, para poder comunicarse, se ha inventado algo, es decir, una lengua. Si es una lengua muy rudimentaria, que no hable nadie como lengua materna, entonces se suele llamar pidgin. Pero un pidgin puede desarrollarse en una lengua normal y entonces es una lengua criolla, pero es una mezcla de lenguas que no necesariamente tienen nada que ver la una con la otra, pero la gramática de una lengua y el vocabulario de otra. Y también teníamos en una época, desapareció hace más de 100 años, pero en el norte de Escandinavia, algo que se llamaba Russenorsk, que era una mezcla de noruego con ruso, para comprar pescado, focas, carne de foca, cosas así. Y en el Pacífico, por supuesto, hay muchas de estas lenguas que tenían su función comercial y social. Y claro, tenemos la pregunta fundamental: ¿qué es una lengua? Y entonces, ¿qué es un dialecto? Y por eso, para los lingüistas, es más cómodo hablar de variedades. No hace falta tomar posición en cuanto a qué es una lengua, qué es un dialecto. Porque la realidad es que son conceptos políticos, no son conceptos lingüísticos. ¿Quién decide cómo España se juntó Aragón con Castilla a finales del siglo XV? Entonces formó una unidad, un país. Y ahora mismo ya sabéis o conocéis la discusión en Cataluña, y es la lengua catalana, o que tampoco es tan fácil de establecer, porque claro, se habla de la lengua catalana, pero sí hay bastantes diferencias entre el catalán occidental y el oriental, y las dos variedades se hablan en Cataluña. Si habéis estado en Mallorca, por ejemplo, habéis notado que se ponen sa casa, no la casa, y en catalán estándar se diría la casa, pero en los dialectos del este se usa otro pronombre latino, es decir, se usa ipse, que es mismo, como artículo determinado, y se dice sa casa. So es el masculino y sos masculino el plural, y no els como en catalán estándar. Así que hay complicaciones, hay variedades, y porque los valencianos, que hablan una variedad bastante parecida al catalán estándar, pero ni hablar de catalán, eso es valenciano, es valenciano. Uf, catalán es otra cosa. Así que ya... Y si miramos, por ejemplo, las variedades samis en el norte de Suecia, sí se parecen, es decir, los que hablan el sami del sur entienden bastante bien los que hablan el sami de Yme, que entienden los de sami de Pite, los del sami del norte
pero los del sur no entienden lo que dicen los del norte. Son variación por etapas. Y ya sabemos que hay ciertas lenguas, como en alemán hay una diferencia enorme entre los dialectos. Los dialectos españoles no son tan diferentes. Y por ser una lengua hablada por tanta gente como es el español, es curioso que no haya más variación. El ruso es otro ejemplo de una lengua hablada por mucha gente, pero sin mucha variación dialectal. Y eso quiere decir que no es necesario que una lengua hablada por mucha gente tenga mucha variación. Una lengua hablada por muy poca gente, pero por aislamiento geofísico, entonces puede hablar de una variedad especial, como el faroese, por ejemplo, en las islas Faroese, y en el Valle de Arán, donde hablan una variedad occitana, el occitán, que es la lengua románica del sur de Francia, que se habla en el campo. Entonces, ¿y cuál es la importancia si es una lengua o un dialecto? Pregúntaselo al hablante. Puede ser una cosa muy radical. Yo soy aragonés, hablo aragonés. Y claro, es lo que dije, a propósito, la normalización lingüística. Muchas veces hace falta normalizar, estandarizar unas variedades para obtener una lengua nacional, digamos, una lengua oficial. Es como el retoromance, como me refería al retoromance antes. Entonces, es una lengua hablada por 60.000 personas en Suiza, pero con lo que se suele llamar 5 dialectos. ¿Y cuál de los dialectos debería ser la variedad para usar? Porque dice Suiza, el gobierno central, sí, muy bien, hablamos francés, alemán, italiano, pero no podemos tener 5 variedades de retoromance, hace falta decidirse. Y claro, se ha construido, y entonces se dice que es una construcción moderna de un retoromance estándar. Es lo que se ha hecho también con el euskera en España. Hay un euskera batúa que es la variedad estandarizada, pero hay gente que dice, ¿por qué hablar batúa? Tengo que aprender otra variedad de mi vasco. ¿Yo hablo vasco o hablo español? Entonces la estandarización puede causar la muerte de una lengua, porque la gente no quiere esto, quieren hablar su propio dialecto, su propia variedad. El país más liberal en ese sentido es Noruega, donde se acepta una variación dialectal fantástica. Pero claro, yo recuerdo que yo tenía, con mi madre era profesora de sueco, entonces yo tenía que hablar sueco estándar en casa y dialecto fuera. Pero cuando íbamos a Gotemburgo, la gente de Gotemburgo no entendía lo que decía mi compañero, porque hablaban un dialecto que, por supuesto, es un dialecto bastante noruego, no tanto sueco. Y no había, a veces no había manera. Y yo sé que mi cuñado a veces ha dicho, he hablado con fulano allí, una persona que hablaba un sueco muy dialectal, digamos. Yo creo que me dijo esto. Y también, ya, eso de, ¿qué decir? ¿Castellano o español? Yo he notado que en Suecia ahora mismo, sobre todo con lo que está pasando en Cataluña ahora mismo, muchos tratan de decir castellonska y catalonska para hacerlo. Yo en una ocasión hice un estudio, entrevisté a alumnos en Barcelona, en Fuengirola, en Madrid y en Torrelavega, en el norte, en Cantabria. Y fue interesante, les hice hacer ciertas cosas, pero tenían que poner su lengua materna. Y en Barcelona el 90% puso castellano. En Fuengirola el 85% puso español.
En Madrid y en el norte, 50-50. Y si se miran las constituciones, en la Constitución española se pone castellano como nombre de la lengua y se usa español como adjetivo del país, de España. Y también es la razón por la que Franco en su época hablaba de dialectos españoles, refiriéndose a catalán, al vasco, al gallego, y claro, él consideraba estas variedades dialectos para desprestigiarlas, pero no como dialectos del castellano, sino castellano era la lengua que se hablaba como lengua oficial, pero las otras variedades eran dialectos, pero dialectos del país de España, no dialectos del español, porque considerar el vasco como dialecto español suena un poco raro. Solo falta mirar una frase y no se entiende nada. Pero las constituciones latinoamericanas se dividen en tres partes. Una tercera parte dice castellano, una tercera parte pone español y una tercera parte no dice nada. Así que son usos regionales, se puede decir. Yo sé que Octavio Paz se enfadó cuando le hablaba de castellano. Yo no hablo castellano, que es un dialecto de España. Yo hablo español, que es una lengua internacional. Por sacar un ejemplo. Y son cosas que se puede explicar a los alumnos, porque esto es importante, eso tiene que ver con la realidad actual, pero tienen que ver con la historia. He jugado con diferentes maneras de presentar las cosas aquí. Pero entonces, la relativización de la historia, como la vemos en la lengua, también promociona la democracia y una sociedad más sostenible, así que podéis usar unas palabras políticamente correctas. Y ver una perspectiva románica que une las lenguas, y con una lengua románica cómo se puede entender también textos en otras lenguas. Y qué cosas son muy diferentes, es una aventura y no hace falta que sea una comparación completa. Yo no quiero que deis un curso muy profundo de la historia de la lengua española, no, hace falta salpicar un poco, darles explicaciones, y eso suele gustarles a los alumnos. Y también esa comparación con otras lenguas románicas es una manera de animarles para que se pongan en el futuro a estudiar otras lenguas. Con el español se puede estudiar el catalán, el portugués, el francés, el italiano, sobre todo. Y ahora voy a dar unos ejemplos. La Biblia es una fuente fantástica, como se ha traducido la Biblia a tantas lenguas. Y esta frase, Petrus, kom ihåg detta som Herren sagt till honom, innan tuppen gal i natten förnekat mig 3 gånger. Y en latín, et recordatus est Petrus verbi domini sicut dixerat, quia prius quam gallus cante termine gabis. Y claro, en français, Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Y claro, e in italiano Pietro si ricordò della parola del Signore, il quale gli avevo detto: oggi prima che il gallo canti mi rinnegherai 3 volte. Y mostrando ejemplos así se puede, no hace falta que sea latín, pero también se puede explicar las cosas en español. No os voy a leer eso en español, creo que domináis bien esta lengua. Y en portugués, Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, negarás 3 vezes. E em Romanos, e Pedro se adusamente de vorba pecare e os possesse Domnul, înainte că să cânte cocoșul te vei lăpada de mine de 3 ori. Y claro, seguimos en catalán, y Pere se recordaba de la palabra del Señor cuando había dicho abans que cante el gall avui,
em negarás 3 vegades. E em gallego, este acordou-se das suas palavras: antes de que o galo cante hoje, te has-me negar 3 vezes. E seguimos con el occitano, e Peire se souvengué de la parábola del Señor tala que l'havia dicha: d'abans que lo gal cante 3 cops, tu me renegarás. Y claro, en sursilvano, que es, o sobre silvano, mejor dicho en español, que es la variedad retorrománica que domino, e Petrus ei se regurdaus dil plai dil senier qual el aveva gech ad el, avon qu'il cet canta ots ventias negar mei 3 gatas. Y el friulano, que es... Aquí tenemos otro problema. El friulano, que es una variedad que se habla en el noreste de Italia. Para los retorrománicos, los hablantes de retorromance, el friulano es una variedad retorrománica. Para lingüistas italianos, entonces es una variedad italiana. Y claro, la verdad es que está entre estas dos zonas, pero ¿dónde se pone la frontera? Es un asunto político. Pero claro, como los friulano hablantes son 500.000 de personas, para los retorrománicos es importante añadir 500.000 de personas a estos 600.000, no, esos 60.000 habitantes de Suiza y 30.000 habitantes en Italia, más los friulanos, ya es una lengua importante. Y entonces, Pierre se dice del paraulis del Señor que je veda ditis prinqueue gial e chanti tu mi dineras 3 voltis. Y en sardo, la lengua que se habla en Cerdeña, e Pedro si fiat arregoldau de se feddu di Señor commenti suiat nau oi inaintes qui cantit su scaboni mias arrenegai 3 vortes. Su caboni también tiene como el catalán oriental el pronombre ipse, su, en lugar de él. Y claro, se pueden dar otras perspectivas, eso para daros una cosa, eso puede ser una cosa divertida para los alumnos de español, de poner un par de textos en portugués, catalán, para que vean, ah, sí, se parecen. Yo puedo entender un texto en estas lenguas por estudiar español. Eso puede animarles bastante. Por ejemplo, una perspectiva bastante obvia es poner la perspectiva del género. ¿Dónde están las mujeres en la historia de la lengua? Hay escritoras, pero no tantas escritoras que sabemos, que conocemos de la Edad Media. ¿Qué lengua hablaban ellas? ¿Cómo funcionaba la lengua? Porque claro, lo que queda de la lengua medieval son textos, sobre todo textos literarios o textos oficiales, documentos jurídicos y cosas así. Y también en los diccionarios modernos las mujeres se reducen. ¿Por qué se pone chico y entonces ni siquiera tiene la palabra entera, sino es la tilde más a, chica? Y la realidad es que chica alfabéticamente debería estar antes, primero. Pues claro, se dice que en cuanto a seres humanos, entonces el masculino incluye también el femenino, pero eso es verdad solamente cuando se trata del plural. Mi padre solo puede ser mi padre, pero mis padres sí incluye la madre. Pero pueden ser 2 padres. Y es curioso, en español tenemos padres para el padre y la madre. En otras lenguas, como en francés, tenemos les parents y genitori en italiano. En sueco tenemos föräldrar. Pero también tenemos una cosa muy curiosa, que es que los niños son neutros. Ett barn.
como en alemán, las chicas son neutras, das Mädchen. También la perspectiva de clase, ¿dónde están los campesinos, los obreros? ¿Y dónde están los niños? ¿Qué lengua usaban los niños en la Edad Media? No sabemos. Si no hay comentarios, a veces se ha comentado, hay unos que comentan los problemas que tienen con la escritura, con varias cosas en sus textos, pero es solamente esto, hasta que podamos viajar en el tiempo. Entonces se puede ver similitudes y también diferencias en la sociedad, cómo están reflejadas en la lengua, cómo se ha ido cambiando la lengua. Solo hace falta pensar, por ejemplo, en la discusión y la introducción del pronombre hen en sueco, que evidentemente es una imitación del finés, como es hen, que es él y ella. Pero claro, en las lenguas escandinavas, en sueco y danés, casi no tenemos el masculino y el femenino, existe solamente en cuanto a pronombres y en ciertas variedades regionales se puede referirse al sol como a ella o a barcos como a ella también. En noruego sí mantienen el masculino y el femenino, pero en sueco prácticamente ha desaparecido, en danés igual. Tenemos palabras de N o palabras de T. En, ben, et, bon. Y es difícil de captar, a propósito de eso, para un hispanohablante, como todo es masculino y femenino. Yo recuerdo en una ocasión vi un texto, una traducción del español al inglés, una traducción hecha por una persona que no dominaba muy bien el inglés, como hablaba de the table she was y cosas así que mezclando y claro, es importante entender cómo, cuándo y por qué los contactos tuvieron y tienen lugar. Es como la influencia arábiga en el español. Hay como 4.000 palabras de origen árabe en el español. Y claro, tiene que ver con la historia que ya conocemos. Pero es importante mostrar eso, que la influencia arábiga en Europa no ha sido algo muy reciente, sino lleva más de 1000 años. Tanto allí como en los Balcanes, también en Italia, también en Francia. Y también lo que suele gustar mucho a la gente, no solo a los alumnos, sino a todo el mundo, son los topónimos. Es decir, los nombres de ciudades, de pueblos, de países, de ríos. Cartagena, que eso tiene que ver, claro, con Cartago, de los fenicios, ya muestra ese contacto marítimo que existía hace más de 2000 años, antes de la llegada de los romanos a España. Y Zaragoza, eso tiene que ser un topónimo árabe, no, es César Augusta. Y es un topónimo puramente latino. Y Godones, que es el nombre que recuerda los visigodos, los godos, que dominaban España desde mediados del siglo VI hasta principios del VIII. Y ya se puede hacer, se especula sobre los godos si tenían una relación con Escandinavia. No hay pruebas arqueológicas, pero hay indicaciones lingüísticas, como tenemos Götael, tenemos Götaland. Göteborg no, porque es una construcción mucho más tardía, porque es una ciudad fundada a principios del siglo XVII, así que no tiene que ver, pero topónimos muy antiguos, sí, con una relación, una posible relación. Pero como en esa época no
uno no pensaba en lo que dije hace poco, eso de una nación, un pueblo, una lengua, sino si iban bien las cosas para una tribu goda, entonces yo me apunto, yo también, yo voy con los godos y yo me hago godo. Daba igual cuál era mi origen. Era mucho más fácil en esa época. Y Alcalá, a propósito, como Pea lleva la camiseta de la Universidad de Alcalá, es interesante enseñar que al es el artículo determinado, el árabe, y Calá significa castillo, fortaleza. Es decir, la fortaleza. Pero en Albania tenemos Calaya y ya vemos, es Cala, es la misma Calá como en Alcalá, pero con el artículo definido albanés, que se pone después como sufijo, como en sueco. Calaya, la fortaleza. Entonces Alcalá y Calaya muestra esa influencia árabe en diferentes partes de Europa. Eso muestra también cómo han sido los contactos, cuáles han sido. Y la historia puede hacernos entender por qué la lengua es como es. ¿Por qué se dice se lo doy? ¿Por qué se? Se debería decir le lo doy, ¿no? Pero la explicación entonces que era en latín illi, illu, dos pronombres que se parecían y con la L entre dos is, entonces estas L's se transformaron y de illi, illu sacamos hielo, como casi como en italiano de hoy en día, pero hielo era un poco difícil de decir y la gente es perezosa, por eso hace falta buscar otra solución. Y terminó con selo. Este se no tiene nada que ver con el pronombre reflexivo, se. ¿Y por qué se dice el águila hermosa? ¿Por qué no la águila? Claro. Ah, se ha puesto el artículo masculino ahí porque la águila entonces ya sería difícil porque se pierde la... Pero no es así. El artículo, en realidad, el artículo femenino de illa, en latín, illa que quería decir esta, en latín, y entonces se iba transformando, la E, I se transformó en E. Y illa, de illa salió ella. Y él la águila. Y claro, la A desapareció porque él la águila. Como no había ninguna pausa. Entonces, él efectivamente es un artículo femenino, pero que se ha desarrollado de otro modo justo por esa confrontación entre los as. No se usa. Muchos hispanohablantes creen que se usa el masculino solo para no pronunciar la águila. Pero la explicación histórica es que es un artículo femenino que se ha desarrollado de otro modo, justo como consecuencia de esto. Y eso puede ser muy... Los alumnos nunca van a olvidar eso. Pues claro, entonces, sobre todo las chicas, encantadas de ver que no ha sido influencia masculina, sino es otra razón. También se puede dar... detalles e estructuras que surgen de los textos estudiados, entonces ya se puede sacar, por ejemplo, érase una vez. ¿Por qué se dice eso? Como era la manera antigua de colocar muchas veces el pronombre clítico detrás como sufijo. ¿Y por qué se puede decir se lo voy a dar? Voy a dárselo, sí, pero con érase una vez ya tenemos la explicación. Y también podéis buscar ejemplos de finales del siglo XIX, principios del XX, donde se coloca el clítico detrás, como sufijo. Y también explicar, por ejemplo, que la H inicial en castellano muchas veces corresponde a la F inicial en otras lenguas, porque no lo sabemos con certeza, pero es muy probable que fuera por influencia vasca. Como en vasco la F no puede estar en una posición inicial y se transformó en una H que desapareció, que se sigue escribiendo pero que no se pronuncia
porque claro, la Reconquista empezó en Cantabria, en una zona vecina al territorio vasco. Históricamente se puede ver el desarrollo del español como un cono, es decir, empezó en Cantabria la Reconquista. Eso quería decir que los del norte iban hacia el sur, lentamente, pero echando a ambos lados a otras variedades lingüísticas, y por eso podemos encontrar fenómenos lingüísticos en la parte oriental y en la parte occidental de España, pero no en el centro. Es como la F inicial, sí, la podemos encontrar en Aragón, lo podemos encontrar en Asturias, pero no en el centro de España. No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán ni los foie gras de Paloma. No me hable usted de la langosta ternidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer. Cociditos madrileños repicando en la guardilla, que me huela a hierba buena y a verbena en la vestilla. Cociditos madrileños del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana. A mirarte con ternura yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura. Cocidito madrileño. Dígame usted dónde hay un cuadro con más gracia, con el color que da la luz del mes de abril, cuando son dos y están debajo de una acacia, y entre los dos un cocidito de albañil. Cuando el querer de la mujer le dice al dueño de su hermosura y su pasión: toma mi bien tu cocidito madrileño, que dentro va mi corazón. Cociditos madrileños repicando en la guardilla, que me huela a hierba buena y a verbena en la vestilla. Cociditos madrileños del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana. A mirarte con ternura yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura. Cocidito madrileño. Y así termina nuestra tertulia. Que pase una buena noche. Tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino.
Thank you.